¿qué tal, chicas? Nos volvemos a encontrar con un tema más de nuestra serie. Hoy vamos a hablar sobre ¿puedo vivir de acuerdo al estándar de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder. Si tú estuviste la semana pasada con nosotras, te acordarás que estuvimos hablando sobre la forma tan especial en la que Dios nos creó a ti y a mí, dándonos un valor especial porque nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Compartimos también que al inicio Adán y Eva en la creación tenían una relación cercana con Dios, pero esa relación se vio quebrantada, se rompió cuando el pecado entró a la vida de ellos a través de la desobediencia que ellos tuvieron sobre aquello que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Recuerdas? Y es que en realidad hoy en día vivimos en un mundo donde todo es relativo. Ya no existen los absolutos. ¿Qué significa? Que cada quien tiene su propia verdad, cada quien vive de acuerdo a sus propios estándares o parámetros o simplemente no tiene ninguno en su vida, ¿verdad? Viven, para algunos, toman en cuenta algunas cosas como buenas o consideran algunas cosas como buenas y otras como malas. Y para otros es exactamente al revés. Entonces, ahí se encuentra el tema del relativismo, ¿no? Ya no es que todos podemos decir esto es bueno y esto es malo, sino que lo que es malo para uno es bueno para otro, lo que es bueno para uno es malo para el otro. Entonces, cada quien vive de acuerdo a sus propios criterios, a su propia manera de pensar. Ahora, entonces, ¿qué es realmente el pecado? Si finalmente para mí, de repente es mi percepción, una cosa es pecado y para otro no lo es, ¿verdad? O al revés. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? Es que hoy en día nadie quiere hablar de pecado. ¿Sabes por qué? Porque es un tema incómodo, es un tema que molesta, no me gusta que me digan esas cosas, ¿no? Inclusive, si tú te pones a pensar, cada vez que alguien, por ejemplo, hace algo indebido, comete una ofensa, principalmente ante Dios, pero generalmente lo que uno ve es a nivel horizontal, una ofensa contra otro, lo que suele decir es, bueno, fue un error, fue una equivocación. Total, todos somos humanos y cualquiera puede equivocarse, ¿verdad? Tenemos derecho a equivocarnos. Y es que en realidad lo que estamos tratando de hacer en esta serie, Entendiendo la Salvación, es justamente ver qué es lo que dice Dios al respecto. Porque ¿sabes qué? La única fuente que vamos a usar en esta serie es la palabra de Dios, porque es absoluta, es verdad, no ha cambiado a pesar del tiempo y es la que tiene poder para transformar la vida de las personas. Y no estoy hablando de cambios que pueden darse a nivel externo o superficial, estoy hablando de un cambio que nada ni nadie más puede lograr y es un cambio en el corazón del ser humano. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que contestemos esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Y en realidad dice mucho, mucho, pero por cuestión de tiempo vamos a tocar solo 3 puntos, ¿ok? Uno es vivir como queremos dejando a Dios de lado. ¿Cómo define la Biblia el pecado? Una definición es vivir como queremos dejando a Dios de lado. Es decir, vivir a nuestra manera, tomando en cuenta nuestros criterios, tomando en cuenta nuestra forma particular de pensar. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Cada quien vive como quiere. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que consideramos simplemente nuestras propias ideas, nuestros propios criterios, nuestra propia, digamos, verdad, estamos dejando de lado a Dios. Por eso es que esto es pecado. Y no solo eso, sino que cuando estamos viviendo a nuestra manera, estamos enfocadas en nosotras mismas, vivimos para gratificarnos, para exaltar nuestra propia gloria. Cuando la semana pasada hablábamos con claridad que uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó, a ti y a mí, es para darle gloria a Él con la forma particular en la que vivimos, ¿no?
Muy bien, y vamos a ver un segundo punto. ¿Cómo describe la Biblia qué es el pecado? Es no cumplir las normas de Dios, es no cumplir las normas de Dios. ¿Qué significa? Significa no hacer y no cumplir de manera consciente los principios de vida que Dios ha establecido como la medida o el estándar y que se encuentran en su palabra. Eso significa. Hoy en día, veníamos comentando hace un instante, ya no se considera nada como absoluto. Ya no hay ningún parámetro que sea absoluto, porque todo es relativo. Va a depender de cómo se vea, de cómo se interprete, ¿no?, un hecho o una situación. Inclusive es común escuchar algunas frases como esta: si te hace feliz, adelante, hazlo. Si te hace feliz, vive de esa manera, ¿verdad? Pero estamos olvidando algo importante. Nuestras decisiones siempre traen consecuencias. Y a veces las decisiones que tomamos para ser felices conllevan ofender a Dios y también a terceros. Por ejemplo, cuando un hombre engaña a su pareja, le es infiel con otra mujer, porque se ha dado cuenta que hoy es un poco más feliz con la nueva persona que ha conocido, entonces esa persona dice, pero bueno, tengo derecho a ser feliz y ya no soy tan feliz contigo, así que ahora encontré a alguien que me hace un poco más feliz. Pero no solamente va viviendo debajo del estándar de Dios, porque definitivamente Dios habla que está en contra del adulterio, sino que también está dañando el corazón de su compañera y está dañando el corazón de sus hijos, si es que los tuvieran. Porque el pecado siempre trae consecuencias. Inclusive puede afectar a aquellas personas que nosotros mismos decimos que amamos. Ok, mira lo que dice 1 Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Cada vez que tú decides no obedecer o incumplir los principios de la palabra de Dios, las normas que Dios ha establecido en su palabra, pecas. Pero además, con esa forma de vida, te ubicas debajo del estándar de Dios. Y un punto más que vamos a considerar, que cómo describe la Biblia lo que es pecado, es no hacer lo que se debe hacer. No hacer lo que se debe hacer. ¿Qué significa? Significa que sabiendo lo que uno debe hacer, sabiendo de antemano, siendo consciente lo que debemos hacer, no lo hacemos. ¿Qué significa? Obviarlo, ignorarlo, dejarlo de lado, no considerarlo. Y finalmente, sea cual sea el pretexto, la razón, la justificación, no se hace consciente y voluntariamente. Santiago 4:17 dice lo siguiente: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y luego no hacerlo. Es pecado lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Por ejemplo, sé que debo pasar tiempo con mis hijos y no lo hago. Sé que debo hablar con respeto a mi esposo y no lo hago. Sé que debería llamar por lo menos una vez por semana a mis padres, que son personas que viven solas, ¿verdad? Y no lo hago. Sé que debo cumplir estos compromisos y estas responsabilidades que he asumido y no lo hago. Entonces, resumiendo hasta aquí lo que hemos visto hasta este momento, la Biblia define como pecado cuando yo decido vivir a mi manera, como yo quiero, dejando al Dios de lado. También es pecado cuando pasamos por alto y no cumplimos las normas que Dios ha establecido en su palabra. Y tercero, también es pecado cuando no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer. Recuerda que basta con quebrantar una norma y es como si hubiéramos quebrantado todas. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Quiero que veamos juntos Santiago 2:11, que dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una,
es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea, al final de cuentas, no somos capaces de obedecer totalmente ni permanentemente todas las normas de Dios. Por eso es que no podemos vivir al estándar, bajo el estándar de Dios, de acuerdo al estándar de Dios. No podemos vivir, porque de alguna manera, a pesar de tantos esfuerzos y tantos intentos por tratar de hacer las cosas bien, terminamos fallando, terminamos fracasando en el intento. Fíjate, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. El apóstol Pablo decía esto, que él se daba cuenta que dentro suyo no había nada bueno y que queriendo hacer lo que es correcto, lo que es adecuado, lo que es agradable a los ojos de Dios, terminaba reconociendo que no podía, que no podía. Tú sabes que todo pecado es una ofensa a Dios, porque Dios, siendo un Dios santo y justo, no puede tolerar, no puede aceptar ni pasar por alto el pecado, sea cual sea. Y déjame decirte en este punto que para Dios un pecado, cual sea, es pecado. No existen pecados ni pequeños ni grandes. Y esto lo podemos ver en Proverbios 6, 16 al 19, que dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Si tomas en cuenta toda esta lista, ningún ser humano se salva. Ningún ser humano queda libre, ¿verdad?, de pecar. ¿Cuántas veces, por orgullo, no has reconocido cuando te has equivocado, cuando has cometido un error, cuando has ofendido a alguien? ¿Cuántas veces has guardado silencio por orgullo y le has quitado el habla a alguien porque es una forma de castigarlo de repente? ¿Cuántas veces has hecho un comentario negativo sobre alguien? ¿Cuántas veces has criticado o juzgado a alguien por la forma en que se viste, por la forma en que habla, por la forma en que actúa, por lo que fuere? ¿Te das cuenta? Nadie está libre de pecar. Nadie está libre de pecar. ¿Cuántas veces has mentido? No me respondas. Tú lo sabes. Dios lo sabe también. Nadie está libre de pecar. Por eso es que no podemos vivir de acuerdo al estándar de Dios. Porque si el estándar de Dios indica que debemos cumplir absolutamente todas las normas, entonces fracasamos y no logramos hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir de ese círculo vicioso de pecar o de vivir de acuerdo al pecado que está en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer para dejar este círculo vicioso? Hay buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque podemos recurrir al amor y al perdón de Dios. Podemos acudir a su amor, que es inmenso, que es incomparable, que es incondicional. Y también podemos pedirle que nos perdone. La Biblia dice que Dios ama de tal manera a la humanidad que ha provisto el medio perfecto para rescatarnos de nuestros pecados y restablecer nuestra relación con Él. Y es que solo por medio de Jesús que nosotros podemos lograr esa restauración en nuestra relación con Dios. No existe otra forma, no existe otro medio. ¿Ya te diste cuenta que podemos tratar de cumplir la ley y fracasamos, verdad? Entonces no hay otra forma. Y es que nosotras somos incapaces de pagar el precio por nuestros pecados. Por eso es que Dios tenía que enviar a alguien que fuera perfecto, que fuera justo, que fuera sin pecado alguno, para que tomara nuestro lugar. Y ese fue el Señor Jesucristo. En Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó
nuestros pecados. Este versículo nos dice con mucha claridad que solo por la gracia de Dios, por su inmensa bondad, que compró nuestra libertad y perdona nuestros pecados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz a favor de ti y a favor de mí, por ti y por mí. La pregunta es, si compró nuestra libertad, ¿nos hace libres de qué? ¿Verdad? De vivir obedeciendo a nuestros propios deseos, seguir las riendas de nuestros propios deseos, de nuestros propios intereses, tratando de vivir para suplir todas nuestras necesidades y enfocadas en nosotras mismas, en lugar de vivir para obedecer a Dios. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Déjame decirte que la vida que nosotros llevamos es la que vamos a forjar en base a las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos determinan el estilo y la forma de vida que queremos tener. Generalmente vivimos como esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque terminamos cediendo a las tentaciones, la tentación a mentir, la tentación a envidiar, la tentación a hablar mal de alguien, de desearle mal a alguien, ¿verdad? Terminamos cediendo a las tentaciones y la consecuencia de esas decisiones lo que producen es una separación de Dios, porque Dios no puede admitir ni pasar por alto el pecado. Por un lado, es una separación física porque el pecado va destruyendo nuestra vida, pero lo peor es que también se produce una separación espiritual, hay una muerte espiritual y que habla de una separación con Dios, una separación que nos lleva a vivir, si es que no nos ponemos a cuentas con Él, nos llevaría a vivir una eternidad sin Él, sin estar en su presencia. ¿Ok? Ahora, para empezar una nueva vida, restablecer nuestra relación con Dios, necesitas arrepentirte de todo corazón y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Necesitas creer, necesitas tener fe, creer que Dios hizo todo por ti, que no hay nada que tú puedas hacer por ti misma para obtener la salvación, que Dios hizo todo a través de Cristo, porque Él fue el sacrificio perfecto y completo para que nosotros pudiéramos obtener la salvación y obtener también la vida eterna. Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotras también hoy, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Te das cuenta? Hay un cambio en la vida espiritual cuando decidimos arrepentirnos de todo corazón, pedirle perdón a Dios y se restablece nuestra relación con Él. Entonces pasamos de muerte, de esa separación, a vida, a la posibilidad, a la oportunidad y a la seguridad y esperanza de que un día vamos a vivir con Dios por la eternidad. Si decides reconciliarte con Dios por medio de Cristo y ser libre del dominio del pecado, pídele perdón a Dios y cree que en verdad lo que Dios ha provisto a través de Cristo es suficiente y es perfecto y no necesitas hacer nada más para obtener la salvación y la vida eterna. Si tú quieres realmente rendirle tu vida al Señor en este día, vamos a orar. Señor y Dios, quiero darte muchas gracias porque tú, sabiendo que soy incapaz y de la imposibilidad que tengo
de poder cumplir tus normas y de vivir de acuerdo al estándar que tú has establecido en tu palabra. Has provisto de esta solución para perdonarme, para limpiar mi corazón y para darme vida eterna. Y gracias te doy con todo mi corazón por Jesucristo, que vino a la tierra, se hizo hombre, vino a morir por mí, ocupar mi lugar, pagó el precio de mis pecados, derramando su sangre en la cruz. Y por ella hoy pueden ser borrados mis pecados y puedo tener una nueva relación contigo. Te doy gracias por Cristo. Te doy gracias por la oportunidad que me das de acercarme a ti y de poder ser perdonada. Quiero empezar una nueva relación contigo. Te lo pido por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero contarte que esta serie de temas tú las puedes ver efectivamente a través de Facebook, a través de YouTube. Pero hoy también puedes contar con un nuevo medio, que es escucharlo a través de podcast en Spotify. Así que si tú te has perdido algún tema y de repente quieres escucharlo, porque te es más fácil de repente hacer algunas cosas mientras puedes oírlo, cuentas ahora con todos estos temas, los de esta serie y los que hemos desarrollado del año pasado a través de Spotify. Lo puedes encontrar como Entre Nosotras ACM. Entre Nosotras ACM. Muy bien, y te cuento que el próximo tema que vamos a desarrollar, si Dios lo permite, la próxima semana, es un impresionante regalo. Un impresionante regalo. Nos vemos.